Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un abrazo de bienvenida y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que promete dejarnos con la boca abierta, una historia que, tal como nuestro título lo anuncia, tiene como protagonistas a Kerem y Hande y una propuesta que, créanme, lo cambió todo. Hablaremos de giros inesperados, decisiones cruciales y, sobre todo, de cómo un momento puede redefinir el rumbo de dos vidas. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque esto se pone bueno. Nuestra historia comienza en el bullicioso corazón de Estambul, una ciudad que respira historia y modernidad a partes iguales. Imaginen sus callejones laberínticos llenos de aromas exóticos, el murmullo constante de sus mercados, el brillo de sus mezquitas ancestrales contrastando con la audacia de sus rascacielos. Es en este vibrante escenario donde conocemos a Kerem, un arquitecto brillante y ambicioso, que se encontraba en la cúspide de su carrera. Sus diseños vanguardistas estaban marcando tendencia, no solo en Estambul, sino a nivel internacional. Su nombre era sinónimo de éxito, de innovación, de audacia arquitectónica. Cada proyecto que firmaba era un hito, cada edificio que concebía, una obra de arte que se erigía desafiante en el horizonte de la metrópoli. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección profesional, Kerem albergaba una insatisfacción latente, un anhelo profundo y persistente por algo más significativo que el reconocimiento de sus colegas o la fría aprobación de sus clientes. Sentía que a pesar de construir estructuras imponentes, su propia vida carecía de un cimiento sólido y auténtico. En el ámbito personal, las cosas no iban precisamente sobre ruedas. Su relación con Hande, una talentosa diseñadora gráfica con una sensibilidad artística excepcional, pasaba por un momento de estancamiento alarmante. Habían construido una vida juntos, compartiendo sueños, rutinas y el espacio íntimo de su hogar. Habían atravesado juntos los altibajos de la juventud y el inicio de sus carreras, creyendo que su amor era el ancla que los mantendría firmes ante las adversidades. Pero la chispa, esa chispa vibrante y electrizante que los había unido en un principio, esa complicidad silenciosa que llenaba sus miradas y hacía palpitar sus corazones al unísono, parecía haberse desvanecido. Consumida lentamente día a día por la monotonía de las rutinas diarias, la presión de sus respectivas carreras y las exigencias implacables de la vida moderna. Las conversaciones se habían vuelto funcionales, centradas en la logística del día a día, y los momentos de intimidad se habían diluido en la vorágine del tiempo. Hande, por su parte, se sentía cada vez más atrapada, como un pájaro enjaulado cuyas alas anhelan el cielo abierto. Amaba su profesión, amaba la forma en que podía dar vida a ideas abstractas a través de colores, formas y tipografías. Sin embargo, sentía que su creatividad se veía cada vez más limitada por los proyectos comerciales que aceptaba, proyectos que, si bien le brindaban estabilidad económica, la alejaban de la exploración artística pura que tanto ansiaba. Buscaba un desafío mayor, una oportunidad para explorar su arte sin las ataduras del mercado, sin la constante presión de satisfacer las expectativas de los clientes y las tendencias fugaces. Y en su relación con Kerem, sentía una desconexión creciente, un abismo que parecía ensancharse con cada día que pasaba. A pesar de vivir bajo el mismo techo, de compartir la misma cama, parecían habitar mundos paralelos, comunicándose a través de pantallas o de breves intercambios superficiales. Las conversaciones se volvieron superficiales, los gestos de afecto, escasos y mecánicos. La incomodidad se había instalado en su hogar como una invitada permanente, una presencia silenciosa pero palpable que impregnaba cada rincón. Un día, mientras ambos se preparaban para una importante gala de arquitectura, un evento que prometía ser el pináculo de la carrera de Kerem, donde sería homenajeado por sus innovadores diseños, el ambiente en casa era denso, cargado de una tensión casi insoportable. Las palabras apenas fluían y los silencios, cargados de reproches tácitos y anhelos no expresados, hablaban por sí solos. Kerem, al verse frente al espejo ajustándose la corbata con manos que inusualmente temblaban ligeramente, sintió un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que había logrado profesionalmente, en los aplausos que recibiría, en el prestigio que acumularía. Pero también pensó con una punzada de dolor, en todo lo que sentía que le faltaba, en la vaciedad que resonaba en su interior a pesar del éxito externo. Hande, mientras tanto, revisaba por enésima vez el elegante vestido que iba a usar, sintiendo un vacío en el estómago que nada tenía que ver con el hambre, una sensación de aprensión que la envolvía por completo. Fue en medio de esa tensa calma, justo antes de que el reloj marcara la hora de partir,
que Kerem, impulsado por una necesidad repentina y casi desesperada de romper el hielo, de escapar de la burbuja de incomunicación que los rodeaba, o quizás por una epifanía tardía que lo sacudió hasta la médula, se giró hacia Ande. Su mirada, usualmente enfocada y analítica, ahora reflejaba una vulnerabilidad inusitada. Con una voz que para ambos sonaba ajena a él mismo, una voz cargada de una sinceridad cruda y despojada de artificios, pronunció las palabras que, sin saberlo aún, cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Ande comenzó, su voz un poco temblorosa, pero firme en su determinación: tengo algo que decirte. Algo importante. Algo que llevo tiempo sopesando y que necesito expresar antes de esta noche, antes de recibir todo ese reconocimiento que, sinceramente, ya no siento que me pertenezca por completo. Ande se giró, dejando de lado su espejo, su expresión una mezcla de sorpresa genuina e inquietud ante el tono inusual de Kerem. Había algo en su mirada que la alertó, algo que presagiaba un cambio profundo. Dime, Kerem, respondió su propia voz apenas un susurro. Él respiró hondo como si estuviera a punto de sumergirse en aguas desconocidas y turbulentas. Esta noche continuó, sus ojos fijos en los de ella, buscando una conexión que se había erosionado con el tiempo. Mientras estaba preparándome, mirándome en el espejo, me di cuenta de algo fundamental. De lo mucho que he estado persiguiendo cosas, metas, éxitos, reconocimientos, que realmente no me llenan. Cosas que he construido sobre cimientos de vanidad y de expectativas ajenas. Y lo que es aún más doloroso, su voz se quebró ligeramente, de lo mucho que te he dado por sentada. De cómo, en mi afán por construir mi imperio profesional, he descuidado lo más valioso que tengo, nuestra conexión, nuestra vida juntos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque lo que Kerem estaba a punto de proponer era algo que ninguno de los dos, y probablemente nadie en su círculo social, ese círculo de arquitectos exitosos y diseñadores de renombre, hubiera imaginado jamás. Era una idea radical, una renuncia a todo lo que habían construido, un salto al vacío sin red de seguridad aparente. He estado pensando mucho, continuó Kerem, su mirada recorriendo el elegante apartamento que representaba su éxito material, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer un cambio radical. Un quiebre absoluto. Quiero dejar mi puesto en la firma que me ha dado todo, que me ha catapultado a la fama. Quiero vender la mayoría de mis proyectos en curso, delegar lo que no se pueda vender, y mudarnos. Lejos de aquí. Lejos de Estambul, de su ritmo frenético, de su ruido constante, de sus expectativas asfixiantes. Ande lo miró fijamente, sus ojos abiertos por la incredulidad, sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Mudarse? ¿Dejarlo todo? ¿Su carrera, su hogar, su estatus? La idea era tan descabellada como liberadora. ¿Mudarnos a dónde, Kerem?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de asombro y una incipiente esperanza. ¿Y por qué? ¿Qué ha provocado esta crisis existencial? Kerem se acercó a ella, tendiendo una mano para rozar suavemente su mejilla, buscando reconectar el contacto físico que tanto habían extrañado. Sus ojos, usualmente fríos y analíticos, ahora brillaban con una determinación inusual, una chispa de pasión renovada que Ande no veía en años. A un pequeño pueblo en la costa, respondió Kerem, su voz adquiriendo una suavidad que contrastaba con la audacia de sus palabras. Un lugar donde puedas tener tu propio estudio de arte, un espacio donde tu creatividad pueda florecer sin límites, donde puedas experimentar y crear la obra que siempre has soñado. Uno donde podamos empezar de nuevo, lejos del estrés, de las presiones, de las expectativas que nos ahogan. Un lugar donde podamos redescubrirnos el uno al otro, no como profesionales exitosos, sino como personas, como pareja. Hizo una pausa, reuniendo el valor para la parte más audaz y transformadora de su propuesta, la que uniría sus destinos de una manera completamente nueva. Pero no solo eso, continuó, su voz llena de entusiasmo y visión. He estado dibujando planos, guardando ideas en mi mente y en mis cuadernos desde hace años, ideas que nunca tuve el valor o el momento de explorar. Quiero construir algo diferente. Algo que combine mi pasión por la arquitectura con tu talento para el arte. Un refugio para creativos. Un espacio donde la arquitectura no solo sea funcional, sino también inspiradora, un lienzo para la expresión artística. Y quiero hacerlo contigo. Quiero que seas mi socia, no solo en la vida, sino en este proyecto. Que construyamos esto juntos, mano a mano, idea a idea.
La propuesta de Kerem era ambiciosa, casi descabellada para muchos en su círculo, una locura calculada que desafiaba todas las convenciones. Pero para Ande en ese instante sonó con una fuerza increíble, como una melodía largamente esperada que por fin encuentra su armonía. Por un lado, la idea de dejar atrás la rutina asfixiante, la insatisfacción profesional y abrazar una vida más auténtica, más conectada con su esencia, la seducía profundamente. La imagen de un estudio propio bañado por la luz del mar, donde pudiera dar rienda suelta a su arte, era un sueño que la atraía como un imán. Por otro lado, la oportunidad de colaborar directamente con Kerem, no como una pareja que comparte un hogar, sino como socias en un proyecto que combinara sus talentos únicos, de crear algo juntas desde cero, era un sueño que ni siquiera se había atrevido a albergar, una visión que superaba con creces sus fantasías más audaces. La gala de arquitectura, que prometía ser el clímax de la carrera de Kerem, se convirtió, en realidad, en el punto de inflexión de sus vidas. Kerem aceptó el premio, la ovación resonó en el auditorio, pero sus palabras de agradecimiento no fueron las habituales, las predecibles. En lugar de hablar de cifras y logros, habló de sueños, de la importancia de la valentía para redefinir el éxito y de la búsqueda de la felicidad más allá de las convenciones. Luego, con una sonrisa radiante y una mirada llena de amor y gratitud, se dirigió a Ande, que lo observaba desde la primera fila, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa, orgullo y una emoción que le oprimía el pecho. Y quiero agradecerle a mi compañera de vida, mi inspiración constante, mi amor, Ande, dijo, su voz firme y clara, amplificada por los micrófonos, resonando en cada rincón del salón, por estar dispuesta a embarcarse conmigo en la aventura más grande de nuestras vidas. Por creer en mí, por creer en nosotros, y por estar lista para construir un futuro diferente, un futuro que aún no hemos soñado por completo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones, una vorágine de preparativos y despedidas. La noticia de la renuncia de Kerem, un arquitecto de renombre internacional, y su radical cambio de planes causó conmoción en su círculo profesional y social. Los rumores volaron, algunos los tildaron de locos impulsivos, otros de soñadores empedernidos con una inmensa cuota de valentía. Pero Kerem y Ande estaban decididos. Vendieron su lujoso apartamento en Estambul, un espacio que ahora les parecía demasiado grande y vacío, empacaron sus pertenencias, sus herramientas de trabajo y sus sueños, y se dirigieron hacia la costa, hacia ese pequeño pueblo que habían elegido casi al azar en un mapa, un lugar llamado Ayvalık. Un rincón de Turquía conocido por su belleza natural, sus casas de piedra blanca con tejados rojos, sus olivares centenarios y su creciente comunidad artística, un lugar que prometía ser el lienzo perfecto para su nueva vida. La transición, como era de esperar, no fue fácil. Dejar atrás la comodidad y la seguridad del mundo que conocían, un mundo de certezas materiales y de rutinas establecidas, les exigió una gran fortaleza y una profunda resiliencia. Kerem tuvo que adaptar su visión arquitectónica a un entorno más rústico y sostenible, aprendiendo a trabajar con materiales locales y a respetar la armonía del paisaje. Ande, por su parte, se sumergió en la creación de su propio estudio, un espacio que visualizaba desde hacía años, experimentando con nuevas técnicas, explorando su paleta de colores y descubriendo la libertad de crear sin restricciones. Se enfrentaron a la burocracia local, a la desconfianza inicial de algunos lugareños que veían en ellos a unos forasteros con ideas poco convencionales, y a los inevitables contratiempos y desafíos que surgen al emprender un proyecto desde cero. Pero en medio de las dificultades, algo maravilloso estaba sucediendo, se estaban reencontrando, redescubriendo la esencia de su relación, fortaleciendo sus lazos a través de la adversidad compartida. Las largas noches de trabajo en el estudio improvisado se convirtieron en oportunidades para conversar, para reírse de sus propios tropiezos, para compartir sus miedos más profundos y sus esperanzas más elevadas. La presión de los proyectos corporativos, de las fechas de entrega imposibles y de las exigencias de los clientes había desaparecido por completo, reemplazada por la emoción palpable de construir algo propio, algo que reflejara su visión y sus valores. Kerem descubrió en Ande no solo a una compañera de vida, sino a una socia excepcional, cuya visión artística, su sentido práctico y su capacidad para resolver problemas complementaban a la perfección sus propias habilidades. Ande, por su parte, admiraba la resiliencia, la pasión incansable y la capacidad de adaptación y aprendizaje de Kerem, quien, a pesar de su éxito previo, se mostraba humilde y dispuesto a aprender. El proyecto que habían concebido, ese complejo de residencias y estudios artísticos integrado armoniosamente en el paisaje costero, empezó a tomar forma, primero en bocetos y maquetas, y luego ladrillo a ladril. O con sus propias manos.
Lo bautizaron el Nido Creativo. Las primeras pinceladas de la obra eran modestas, pero el espíritu que las impulsaba era inmenso, una fuerza vital que emanaba de su colaboración y de su renovada conexión. Cada ladrillo colocado, cada diseño de ventana, cada elección de color llevaba consigo la huella de su esfuerzo conjunto, de su dedicación y de su amor. La arquitectura de Kerem, que siempre había sido audaz y vanguardista, ahora se fusionaba de manera sublime con la sensibilidad, el color y la calidez que Ande aportaba, creando un equilibrio perfecto entre lo estético y lo funcional, entre lo innovador y lo acogedor. Con el tiempo, el Nido Creativo se convirtió en mucho más que un proyecto arquitectónico. Se transformó en un imán para artistas, escritores, músicos, pensadores y creativos de todo el mundo. Un lugar donde la inspiración fluía libremente, donde la colaboración era la norma, donde se forjaban amistades inesperadas y donde la vida se vivía a un ritmo más humano, más conectado con la naturaleza y con uno mismo. Kerem y Ande habían logrado no solo construir un negocio exitoso, sino también crear una comunidad, un espacio que reflejaba sus propios valores de autenticidad, creatividad y conexión humana. Habían construido un refugio para almas creativas, un lugar donde la vida era una obra de arte en sí misma. Su historia se convirtió en un testimonio inspirador, un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados en la rutina o insatisfechos con el rumbo de sus vidas. Se convirtió en una prueba de que a veces, las decisiones más arriesgadas, las que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y a desafiar las expectativas, son las que nos llevan a la verdadera felicidad y al autodescubrimiento. Que el éxito no se mide solo por los logros profesionales o la acumulación de bienes materiales, sino por la calidad de nuestras relaciones, la autenticidad de nuestras vidas y la capacidad de construir un legado que inspire a otros. La propuesta inesperada de Kerem, que en su momento pudo haber parecido una locura pasajera, fue en realidad el catalizador, la chispa que encendió la llama de un cambio profundo y transformador, permitiéndoles redescubrirse, reencontrarse y construir un futuro que superaba con creces sus sueños más ambiciosos. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta fascinante historia de Kerem y Ande. Hemos visto cómo una propuesta audaz y un cambio radical de rumbo pueden, en efecto, cambiarlo todo. Hemos transitado desde la insatisfacción latente y la desconexión que amenazaban con sepultar su relación, hasta la construcción de un sueño compartido y una vida plena y significativa en la costa turca. Hemos aprendido que el coraje para romper con lo establecido, para cuestionar el status quo y apostar por lo desconocido, puede ser la llave que abre las puertas a la verdadera felicidad y al propósito. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, que esta historia les haya inspirado y les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y sus propias aspiraciones. Gracias de verdad por dedicarnos su tiempo y su atención, por acompañarnos en cada relato. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció la propuesta de Kerem? ¿Fue un acto de valentía o de imprudencia? ¿Hubieran tomado una decisión similar en su lugar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les resuene. Y si les gustó este vídeo, si esta historia les conmovió o les hizo pensar, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo con otra aventura, otro misterio, otra inspiración. Hasta pronto.